Entonces, iniciamos este nuevo módulo de hermenéutica bíblica y hemos venido haciendo un recorrido por los diferentes autores que han hecho parte de la historia religiosa posterior al siglo I. Y estamos viendo hermenéutica, y la hermenéutica, como ustedes han comprendido claramente, tiene que ver con el hecho de que cómo interpretamos las escrituras, tratando de no tener un sesgo propio, sino que sean las escrituras mismas las que hablen y las que envíen el mensaje correcto. Bueno, las escrituras envían el mensaje correcto. El problema es cómo lo interpretamos y cuáles son las herramientas que utilizamos nosotros para interpretarlas. Y allí es donde viene realmente la gran diferencia entre unos y otros autores, escritores, intérpretes, maestros y algunos eh, afamados exégetas que citamos frecuentemente dentro de nuestras congregaciones o dentro de nuestros institutos bíblicos o programas de teología. Y nos hemos encontrado, si ustedes han venido siguiendo las últimas semanas, con sorpresas acerca de algunos de esos autores, a quienes hemos venido llamando desde siempre, porque desde siempre nos han enseñado que son los padres de la iglesia. Y nos hemos sorprendido en algunas ocasiones viendo cómo algunos de ellos están muy lejos de serlo, muy lejos de recibir ese título, pero digamos que la historia los ha posicionado de esa manera, y es muy frecuente y lamentable que, insisto, en nuestros institutos bíblicos y en los libros que utilizamos en los institutos bíblicos, algunos muy afamados, se sigue hablando de ellos como quienes tienen realmente la última palabra y como quienes deberían ser los verdaderos maestros de las escrituras en nuestro tiempo. Y esto porque, así como lo hemos mencionado en otras ocasiones, a veces escuchamos a muchos predicadores y personas que hacen parte de la iglesia que tienen un deseo ferviente por regresar a la senda antigua. Y a veces uno se pregunta, pues, a cuál tipo de senda se refieren, a qué es lo que quieren decir con senda antigua, y en algunas ocasiones se refieren a regresar a las enseñanzas de estos primeros intérpretes de las escrituras, o de estos intérpretes de las escrituras de los primeros siglos, como si ellos realmente tuvieran eh, la verdad absoluta con respecto a cómo debe interpretarse la escritura. Y parece que menospreciando un poco que el Espíritu Santo puede darle a usted exactamente la interpretación correcta de qué es lo que el Padre quiso decir. O sea, no necesitamos estar en el primer, segundo, cuarto siglo después de Cristo para que el Espíritu Santo nos hable. No necesitamos a veces tener esos grandes títulos de teología que parece que fueran imprescindibles para comprender la Escritura, pero lo que sí es necesario es que se debe estudiar la palabra, se debe profundizar en ella, y el Espíritu Santo guía también en el conocimiento. Entonces quiero compartir hoy este tema eh, de uno de los grandes héroes de la hermenéutica del estudio de las escrituras para algunos, como es Jerónimo, Jerónimo de Estridón, conocido
popularmente como San Jerónimo. San Jerónimo es el, el top 10 de los padres de la iglesia. Es uno de los personajes más citados en textos católicos, cristianos. En muchos lugares mucha gente quisiera ser como Jerónimo y tener la sabiduría de Jerónimo de Estridón. Y por supuesto que hablaremos de una de sus grandes obras, la Vulgata, la Vulgata latina, una de las traducciones bíblicas más afamadas en la historia de la humanidad, sin duda, de un calibre altísimo en cuanto a referencia histórica. Son muchísimas las personas que utilizan o que creen en la Vulgata latina como un documento eh, casi que incontrovertible, pero también que de la misma manera Jerónimo se convierte en un personaje casi incontrovertible. Parece que la palabra de Jerónimo equivale a la palabra de Dios en algunos escenarios. Está en una muy alta estima en algunos círculos religiosos. Aquí hay una pintura en la parte frontal, en gris, en los tonos grises. Es una obra de Durero, hecha en 1514, en donde intentan reflejar a Jerónimo, que evidentemente no tenemos una imagen real de él. Durero lo imaginó de esta manera en su escritorio, eh, escribiendo alguna de sus obras. En el fondo tenemos otra imagen también del mismo personaje de Jerónimo o de San Jerónimo, en visión eh, de otro pintor. Entonces, pero antes de hablar del autor, hablemos de una de sus principales obras, si no su principal obra, por supuesto, la Vulgata. Entonces, entendamos que la Vulgata se le llama Vulgata latina porque es una traducción de la Biblia en latín. Jerónimo fue un personaje que se preocupó por las letras, se preocupó por aprender idiomas, conocía el hebreo, conocía el griego, conocía el latín y toma varias versiones de la Biblia que estaban circulando en aquel tiempo y crea esta versión que se llama así la Vulgata. Una de las fuentes utilizadas por Jerónimo para la creación de la Vulgata es la Vetus Latina. Y voy a establecer la diferencia entre esos dos conceptos. Entonces, Vulgata Latina es el documento o es la versión bíblica escrita por Jerónimo, mientras que la Vetus Latina realmente no es un solo documento, no es una sola versión. La Vetus Latina es un conjunto grande, casi que incontable, de diferentes traducciones o versiones de la Biblia, de las cuales actualmente no tenemos ninguna completa. Se encuentran segmentos de diferentes versiones de libros, de cartas, de segmentos de la Biblia que conocemos hoy, y también de documentos apócrifos que estaban escritos en latín, pero en un latín clásico, o en un latín más antiguo que el que hablaba o el que intentaba popularizar Jerónimo. Es como si fuésemos a hacer una traducción al español de hoy en día,
de una versión cualquiera, pero que no está construida de hace poco tiempo, sino que tiene varias décadas. Entonces hay un castellano que es más clásico, más antiguo, y que necesita ser adaptado para que la gente lo comprenda un poco mejor. Eso es lo que ocurre con la Vetus Latina. La Vetus Latina, insisto, no es un solo libro, no es un solo documento. La Vetus Latina es un conjunto de documentos. Hay muchos manuscritos en latín que forman la Vetus Latina. Entonces, lo que hace Jerónimo es que en parte una de sus fuentes es la Vetus Latina. A partir de estos documentos crea una nueva versión bíblica que es lo que conocemos como la Vulgata. Hay una característica muy importante de esta versión y es que crea gran parte de lo que hoy conocemos como el lenguaje católico romano, el lenguaje litúrgico. Hay una cantidad de palabras que se utilizan en la liturgia romana que son casi que una creación, palabras que son casi una creación, algunas realmente lo son, y otras son palabras, términos importados. Es como si Jerónimo hubiese actualizado el latín a partir de la Vulgata. Hemos mencionado cómo en algunas ocasiones la Biblia contribuyó a la formación de diferentes, o la consolidación de diferentes idiomas, como ocurrió con el francés, como ocurrió con el alemán. Cada vez que aparecía una versión de la Biblia en alguno de estos idiomas, se consolidaba el idioma, porque la gente comenzaba a compartirlo, se convertía en un lenguaje común. Es algo así como, algo similar ocurre en este instante cuando Jerónimo escribe la Vulgata Latina y establece nuevas palabras que antes no existían, lo actualiza términos. Vamos a ver algunos ejemplos más adelante sobre cómo esta versión de la Biblia modificó el latín y trata de llevarlo a un latín más popular. Es posible que algún día escuchen ustedes a alguien que les dirá, bueno, lo que pasa es que no era necesario que se tradujera la Biblia a otros idiomas porque finalmente lo que hizo Jerónimo fue llevar la Biblia a un lenguaje ordinario, común del pueblo, que era el latín popular. Y eso en parte es cierto. Sí, Jerónimo llevó su versión de la Vulgata a un latín más actualizado, al latín que se utilizaba en aquella época. Es decir, que era mejor comprendido por las personas. Pero también es cierto que ajustó el lenguaje al lenguaje de la religión romana. Entonces comenzamos a ver a un Jerónimo que extrañamente es citado por las iglesias cristianas, por los pastores cristianos, por los autores de libros de estudio de teología cristiana, citando a Jerónimo como uno de los padres de la iglesia y comienza uno a preguntarse de cuál iglesia o a qué se están refiriendo realmente, porque eh, realmente Jerónimo es el inspirador y, como decimos, el ideólogo del lenguaje litúrgico del catolicismo romano. ¿Y cómo lo logra? Pues a través de la implantación de términos dentro del concepto general de la escritura en lo que se llamó la Vulgata Latina. Entonces, Vulgata no significa vulgar o común o corriente, como algunos piensan. Vulgata significa divulgada. De hecho, la Vulgata Latina es la edición divulgada en latín. Divulgada, es decir, compartida.
Básicamente eso es lo que significa. Vulgata editio o edición divulgada. Entonces un latín, insisto, un latín que le llega más a la gente. Lo que pasa es que con el paso de los años, de las décadas, de los siglos, el latín entró en desuso. Y aunque en el momento en que la Vulgata fue compartida, en el momento en que la Vulgata dio la luz, esta versión del latín era una versión más popular que el latín de la Vetus latina, de la vieja o del viejo latín, la Vetus latina. Pero por supuesto que no se actualizó durante un tiempo. Tiene unas actualizaciones, ahora las veremos. Pero sí, se sigue hablando en latín y la gente ya no habla en latino. La gente no estaba compartiendo el latín como su lengua principal. Entonces sí encontramos una diferencia entre el latín de la Vulgata y el latín clásico. En la base de algunas de las imágenes que están viendo encuentran los links para que más adelante puedan entrar a ver algunas de las versiones de la Vulgata y de otros documentos que les he querido compartir. Y quiero hacer una precisión, porque por alguna razón, en anteriores cursos que he tenido, algunas personas confunden Septuaginta con Vulgata. No, no sé por qué, pero ocurre. Entonces quise hacer esta aclaración. Me disculpan quienes tienen claro el concepto, pero seguramente alguno no. Entonces, aclaramos. La Septuaginta también es una traducción, pero es una traducción al griego. Entonces hay una historia que nos habla de 72 traductores que son convocados a Alejandría. Por eso recuerden ustedes que hay una familia alejandrina de manuscritos bíblicos que surge a partir de este grupo de trabajo que se llamó el grupo de los 70 o los 72. No nos vamos a complicar la vida si eran 70 o 72. En total, a partir de ese número es que recibe el nombre, esa traducción al griego de la Biblia hebrea. ¿Por qué? Porque es que había muchos judíos que hablaban griego y querían tener el documento en un idioma que pudieran entender porque ya no entendían el hebreo antiguo, no entendían el hebreo clásico. Entonces lo que hace este grupo de los 70 es traer el documento de la Biblia hebrea y lo vuelcan sobre el griego. Y tenemos este documento que se llama la Septuaginta. Entonces, teniendo eso claro, entendemos que no tiene nada que ver la Septuaginta con la Vulgata, porque entonces la Vulgata es la versión latina de la Biblia que fue escrita por Jerónimo y que es posible que en parte de su material de trabajo, su material de traducción, hubiese utilizado la Septuaginta. Es decir, es apenas comprensible que la Septuaginta era un documento que estaba en griego, que era un documento común para la época de Jerónimo. Entonces, se considera que tanto la Vetus Latina como la Septuaginta, entre otros documentos, hicieron parte de los documentos utilizados por Jerónimo para crear su nuevo documento que conocemos como la Biblia versión Vulgata Latina. Ahora, la Vulgata Latina se convirtió en lo que definimos como la Biblia estándar de la religión católica romana, la Biblia moderna. Así como de pronto nosotros podemos decir que algunas personas de habla hispana eh, consideramos que nuestra versión estándar actual es la Reina Valera.
Y algunos que somos más específicos, estamos enamorados de la Reina Valera 60, que tiene tantos contradictores, pero es nuestra versión estándar. Entonces, en ese mismo sentido, el catolicismo romano encontró en la Vulgata Latina, la de Jerónimo, no la Vetus Latina, porque esa no les gusta tanto. La Vetus Latina tiene muchas diferencias con respecto a la Vulgata. Entonces encontramos que esta versión se convierte en la versión oficial, pero en este instante no podemos decir que es la versión oficial porque digamos que no había sido adoptada legalmente porque todavía el catolicismo romano no tenía el formalismo religioso que más adelante tuvo, no lo tenía en este momento de Jerónimo. Acá para el momento de Jerónimo eran los reyes europeos quienes designaban quiénes iban a ser los obispos en cada una de las regiones o de las ciudades importantes del imperio. Recuerden acá que no estamos hablando solamente del imperio romano, sino del Sacro Imperio Romano Germánico. Estamos hablando de un concepto mucho más grande, mucho más amplio, que va llevando hasta la construcción de los estados nacionales de hoy en día. Pero es allí, a través de la Vulgata, que el catolicismo romano comienza a fijar sus bases doctrinales, sus bases ideológicas y hasta su propio lenguaje, su forma de hablar. Se habrán fijado ustedes que las congregaciones cristianas tienen un lenguaje muy particular, ¿no? Incluso hemos invitado a tratar de abandonar ese lenguaje particular, un poco religioso, rimbombante, ese lenguaje que utilizamos dentro de las congregaciones y que asusta un poco a la gente cuando intenta acercarse porque utilizamos palabras raras y expresiones que son un poco extrañas para la mayoría de las personas y que los asustan. Y, y bueno, intentamos tratar de salir un poco de ese concepto religioso. Tenemos nuestro propio lenguaje eh, evangélico, si se quiere. Bueno, el catolicismo tiene su propio lenguaje y ustedes ya lo conocen. Ya ustedes seguramente lo han visto. Un lenguaje muy característico. Bien. Entonces, volvamos a aclarar este concepto. Vetus latín, o entendida como la Biblia latina antigua, clásica, de ese latín clásico, del latín de Cicerón, no del latín de Jerónimo. En Vetus de antigua, de vieja, de más clásica. Vuelvo a insistir que no estamos haciendo referencia a un solo documento. La Vetus latina son segmentos de documentos. De pronto teníamos una parte del Génesis, otra parte de alguno de los profetas, otra parte de los salmos, pero no todos en el mismo documento. Son muchos documentos, regularmente incompletos. Hoy en día no existe un solo documento de la Vetus Latina que contenga la totalidad de la Biblia. No hay ninguno. Sin embargo, existe una organización que se llama así, el Instituto para la Vetus Latina, que agrupa o ha intentado recopilar cada vez que aparece un documento, lo lleva a su base de datos, lo compila y es un gran almacén de la Vetus Latina. Muchos de ellos, de esos documentos ya están digitalizados también. Y han tenido como característica que tienen diferencias. Entre ellos tienen diferencias y algunas diferencias son importantes. Porque es muy probable que quienes hacían las copias de la Vetus Latina o de las versiones en latín clásico, pues no fueran tan cuidadosos como los masoretas o los traductores o los copistas judíos, que sí eran muy cuidadosos, muy detallados. Recuerden ustedes que los masoretas tenían prohibido
escribir un versículo así lo supieran de memoria. Tenían que leerlo y escribirlo, así lo supieran. Y ellos seguramente sabían grandes segmentos de la escritura, pero tenían prohibido hacerlo de memoria porque quería evitarse cualquier tipo de equivocación en la copia. Pero es que estamos hablando de personas que no todos tenían ni el mismo conocimiento. Seguramente algunos de los traductores, como se ha podido demostrar, algunos, perdón, de los copistas de la Vetus Latina, ni siquiera hablaban el latín, no comprendían el latín, simplemente copiaban los símbolos tal y como los veían en el documento base. Y eso hace que definitivamente se encuentren diferencias, porque hay pequeños giros, pequeños símbolos o rasgos en algunas letras, sí, en algunas letras, eh, que hacen que su significado cambie. Entonces, si por ejemplo nosotros tenemos la letra N y le hacemos esa lineecita ahí arriba, entonces ya no nos queda la N, nos queda la ñ, pero de pronto alguien no tenía un ojo tan hábil y no entendía bien el idioma, pues de pronto no le daba importancia a esa figurita que aparecía encima de la letra N y cambiaba su significado o cambiaba por lo menos la forma en la que se estaba expresando la palabra o la forma en la que se pronunciaba, y así ocurre muchísimo con la Vetus Latina. Por eso hay tantas diferencias entre la Vetus Latina, porque esas personas no tenían ni la dedicación y seguramente los recursos tampoco para poder hacer unas copias tan precisas como si las hacían los judíos. Pero se hacían las copias y, y ayudaron mucho, por supuesto, que hay grandes aportes de la Vetus Latina, no podemos despreciarla para el conocimiento de las escrituras. La Vulgata termina convertida en la Biblia oficial del catolicismo. Desde allá, desde Jerónimo, inicialmente no porque la establezcan de manera oficial mediante un documento que lo reconociera como tal, pero allí se establecen eh, las características propias de lo que es la liturgia católica, y más adelante entonces sí comienza a oficializarse. Pero hay algo muy particular también, y es que la Vulgata Latina logra una difusión no solamente en el imperio, en el Sacro Imperio Romano Germánico, sino que a través de España, cuando España se convierte en imperio, y tenemos que reconocer en este instante que España ha sido el imperio más grande en la historia de la humanidad, porque han habido grandes imperios, por supuesto, pero ninguno como el español, ninguno tan extenso, tan poderoso, que haya llegado a tantos lugares como el español. Financiado en gran parte con todo lo que se robaron acá de América, por supuesto que tuvieron cómo viajar y cómo construir naves, barcos, mantener la poderosa armada invencible que terminó finalmente siendo vencida por allá en Inglaterra, por la reina Elizabeth. Eh, pero lograron consolidar un gran imperio alrededor de todo el mundo. Y de la mano del imperio español iba la religión católica, y de la mano de la religión católica iba la Vulgata Latina. De manera que la influencia de la Vulgata Latina fue prácticamente universal. A cada punto al que llegó el imperio español, allá llegó la Vulgata Latina. Por eso también en nuestra América, las misas que celebraba el catolicismo se celebraban en latín, y el documento base que se utilizaba era la Vulgata Latina. Y así ocurrió, por ejemplo, en África. En África, recuerden ustedes que también tenemos eh, el uso del español y la Vulgata Latina, y también ocurrió en Asia, donde hay uso del español, hay países que usan el español, y por supuesto ya también tienen conocimiento de la Vulgata Latina, es decir, llegó a todas partes del mundo prácticamente. Siendo un documento tan relevante, podemos entender cómo muchas de las palabras, conceptos religiosos importantes, plasmados en la Vulgata, terminaron por
universalizarse. Pero también ellos entendían la importancia de mantener unida la religión alrededor de este documento, al cual declararon que provenía de la boca de Dios, así directamente, la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios, por supuesto, pero la versión de la Vulgata tenía o tiene o contiene muchas aberraciones lingüísticas e interpretativas que de todas maneras se divulgaron alrededor del planeta. Pero para la religión era importante defender el documento. Así que la Vulgata, hasta el Concilio Vaticano II, que ya fue aquí apenas en el siglo XX, fue la versión que se utilizaba, la versión autorizada para uso en la liturgia católica. Y ya ustedes recuerdan cómo durante el periodo de la Reforma se perseguía bajo pena de muerte a quienes utilizaran Biblias o tradujeran Biblias a otro idioma diferente al latín, porque se suponía que el latín era el único idioma autorizado por Dios para que fuera divulgada la escritura. Entonces terminan matando mucha gente y quemando muchas Biblias. Es increíble que la institución que más ha perseguido la Biblia en la historia ha sido el catolicismo romano. Es increíble que quienes se suponen que son defensores de la Biblia terminaron siendo los mayores perseguidores de la Biblia. No hay institución, hasta ahora, no hay institución en la historia humana que haya perseguido la Biblia como lo ha hecho el catolicismo. Y se jactan porque algunos, en medio de su ignorancia, dicen que ellos son los creadores, sino quienes crearon la Biblia, quienes parece que Moisés hubiese sido católico. No sé. Le dicen que ellos son los creadores de la Biblia. Yo imagino allá a los profetas también con su rosario escribiendo partes de la Biblia. Es una cosa súper absurda, pero los católicos dicen que ellos son los creadores de la Biblia. Si acaso malos compiladores, de ahí no pasa, pero pues ellos se atribuyen ciertas cosas que encuentra uno en redes y en boca de ellos. Entonces, esta versión fue revisada por lo menos 2 veces. O sea, la Vulgata de Jerónimo fue revisada por lo menos 2 veces. La primera de ellas se llamó la Vulgata Sixtina. Ahora les cuento un poco acerca de la historia de la Vulgata Sixtina. Y una segunda versión que se llamó la Vulgata Clementina, que también se llama Vulgata Sixtina Clementina. Esto para traer un poco el... A ver, la Vulgata Clementina también se conoce como Vulgata Sixtina Clementina, para tratar de robar un poco la autoridad, el buen nombre de la Vulgata Sixtina. La Vulgata Sixtina, a pesar de que fue promovida por uno de los papas del catolicismo, fue perseguida por el mismo catolicismo. Veamos algunos de los conceptos que son incorporados por la Vulgata de Jerónimo, en donde la Vulgata, la Vetus Latina, en donde la Vetus Latina decía sumum sacerdote, en Mateo Jerónimo traduce príncipe sacerdote, príncipe sacerdote. El mismo Jerónimo, utilizando el mismo concepto de sumum sacerdote, en Marcos utiliza la expresión sumus sacerdos. Y el mismo Jerónimo, utilizando como base la misma fuente sumum sacerdote, en Juan utiliza la palabra pontífice. La fuente era la misma. Pero una de las características de Jerónimo es que escribió lo que quiso en el lugar que quiso según la conveniencia de su religión. Entonces, fíjense cómo acá inteligentemente y
pues, de una forma que realmente es entendible como un medio de manipulación, comienza a crear el concepto de pontífice o a masificar el concepto de pontífice. Y estamos diciendo, esta Vulgata latina llegó a cada rincón al que llegó el imperio español. Y también llegó a cada rincón de lo que en aquel momento era el Sacro Imperio Romano Germánico. De manera que la palabra pontífice, utilizada en Juan y creada o traducida de esta manera por Jerónimo, pues también se divulgó alrededor del mundo. Entonces, encuentra uno por qué se han generalizado algunos términos dentro de la liturgia católica religiosa que son considerados como tan, primero, normales y segundo, completamente dogmáticos para la religión. Porque es que la fuente justamente era la Vulgata latina. Es la versión que más les conviene, es la versión que más les acomoda. Hay una característica adicional, eso no simplemente como comentario, no nos afecta. El orden de los evangelios no es el mismo en muchas versiones de la Biblia. De hecho, hay varios órdenes de los evangelios. O sea, Mateo, Marcos, Lucas, Juan no siempre ha sido así. Ese orden que lo conocemos hoy en día justamente lo adoptó Jerónimo. Porque la Vetus Latina no utilizaba este orden griego, utilizaba lo que llamamos el orden del oeste, o lo que se llamaba el orden del oeste. Mateo, Juan, Lucas, Marcos, en ese orden. ¿Nos afecta en algo? Pues en nada, en absoluto. Simplemente quiero que sepan que no solamente existe el orden del oeste ni el orden griego, existen otros órdenes en los que se establecen los diferentes evangelios. Digamos que sobre la Biblia hebrea, sobre el Antiguo Testamento, no hay mayor diferencia, excepto que se han dividido los libros grandes. Por ejemplo, Reyes, que se divide en primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes, y antes no se hacía, y esto simplemente para facilitar su estudio. Pero no es que hayan cambiado tanto el orden como si ha ocurrido con el Nuevo Testamento, cambian incluso no solamente el orden de los evangelios, sino que también cambia en en varios manuscritos, cambia el orden de las cartas. Algunas se presentan primero, otras se presentan después. Ya nosotros estamos acostumbrados a un orden específico. Hay quienes se complican mucho la vida con esto. Hay quienes el término, la invitación a no cambiar ni una coma ni una tilde del texto, a veces es tomada de una forma muy radical por algunos. Entonces, si se encuentra en un orden diferente a Mateo, Marcos, Lucas y Juan y los evangelios, pues piensan que es una Biblia diabólica, piensan que es una Biblia que está alterada, que no tenía por qué ser así, porque piensan que el orden correcto, el orden impuesto por Dios fue Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y finalmente ese no fue un orden impuesto por Dios, fue el orden impuesto por Jerónimo. Entonces, no es que tengamos que ser tan radicales en el orden en que se presentan algunos de los documentos en, en la versión bíblica o en las versiones bíblicas que utilizamos. Ahora, una de las mayores críticas que le hacen los contemporáneos y estudiosos posteriores al trabajo de Jerónimo es que él hizo su propia interpretación de algunas lecturas.
Y cuando escribió no haciendo una traducción tan precisa como la hacían los hebreos o los masoretas, sino que se dio ciertas libertades. Jerónimo parece muy creativo en este punto. Y uno de los ejemplos lo tenemos allí en Mateo 6:11. Y simplemente hago el contraste entre estas dos versiones, entre la Reina Valera, cuando dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Jerónimo se dio cierta libertad en algunos versículos, entre otros en este, panem nostrum super substantialem da nobis odi. Super substantialem. Y aquí ya nosotros comenzamos a entender un poco el concepto de transubstanciación y otra derivación de términos que son utilizados por la liturgia católica y que tienen como base la Vulgata Latina de Jerónimo. O sea, una palabra que no tenía nada que ver con el contexto, el pan nuestro de cada día, no doy, el pan nuestro, que tiene una sustancia especial, si vamos comprendiendo por dónde va el concepto de Jerónimo, ¿no? Ya luego entonces terminamos moldeando un poco este término litúrgico para enlazarlo con la idea de que cuando comen la oblea o beben lo que les dan, realmente están comiendo la sangre y el cuerpo de Cristo que se transforma y ya no es ni la oblea ni el vino, sino que se transforma en el cuerpo y la sangre de Cristo, que es uno de los conceptos claves fundamentales del catolicismo. ¿De dónde surge todo este concepto? Desde acá, desde la Vulgata de Jerónimo, que comienza a establecer estos conceptos que no existían en las versiones clásicas del griego, ni existían en las versiones del hebreo, sino que él, a su juicio, a su arbitrio, decide incorporar estas palabras, muchas de ellas creadas, modificadas, adaptadas para el concepto propio de la liturgia del catolicismo, para la creación de una doctrina. Entonces hay algunas técnicas de traducción que son utilizadas por diferentes traductores, pero en este caso las utilizadas por Jerónimo, que son estas. Una de ellas la transposición. Cambiar una categoría gramatical. Por ejemplo, un verbo, convertirlo en otra clase de palabra, o un adjetivo, un calificativo, convertirlo en otra clase de palabra, de manera que cambie también junto con ella, junto con su categoría gramatical, cambie el significado. Cuando hablamos de lengua meta, hablamos de la lengua segunda, es decir, la lengua hacia la cual hacemos la traducción. Lengua origen y lengua meta. Lengua origen, la Vetus latina; lengua meta, el latín de Jerónimo para la Vulgata. Damos un ejemplo en Éxodo 34, 35. Hay una palabra que estaba compuesta por las letras K, R, N, porque recuerden ustedes que ellos no utilizaban las vocales. Los hebreos no utilizaban las vocales. Entonces, hay una palabra que puede interpretarse como, es decir, las letras K, R, N pudieran interpretarse como Keren, que significa radiante, iluminado. Bueno, en este caso, Jerónimo, por alguna razón que desconocemos, optó por la expresión Karán, no Keren, sino Karán. Karán significa cuerno. De manera que la Vulgata latina dice en este pasaje, y los hijos de Israel vieron entonces que cuernos
emanaban de la tez del rostro de Moisés. En las versiones que han sido traducidas, más entendidas dentro de su contexto, recuerden que para hacer la traducción y para entender también un pasaje de la escritura, tenemos que mirar no solo las palabras en su sentido o en su estructura gramatical, sino también en su contexto, en qué contexto están. Entonces, este versículo ha sido traducido en otras versiones bíblicas como que los hijos de Israel vieron entonces que el rostro de Moisés estaba iluminado o brillaba, como sea que lo quieran ver en las versiones que ustedes tengan. Eso cuando Moisés tiene un encuentro con el Señor, y entonces fue un encuentro que fue apreciado por las demás personas como que la cara de Moisés estaba muy brillante, reluciente. La expresión que adoptó Jerónimo fue la expresión carancuerno. Por eso la imagen de fondo es una imagen de el Moisés que está en el Vaticano, que tiene cuernos, el Moisés con cuernos. ¿De dónde surge? Pues que el autor, el creador de esta figura se basó en la Vulgata de Jerónimo. Y en este pasaje específico en donde dice pues, que Moisés tenía, le salían unos cuernos. Entonces, el, el escultor lo creó la obra de esa manera. Existen otras técnicas de traducción, una de ellas que llamamos el préstamo naturalizado. Tomamos una palabra de la lengua fuente y la adaptamos hacia la lengua destino. No necesariamente tiene que ser exactamente la misma palabra desde la cual estamos partiendo, es decir, la palabra fuente. Simplemente puede ser otra palabra, no necesariamente que tenga el mismo significado, pero la adaptamos dentro del contexto eh, del idioma y del mensaje que queremos transmitir. Realmente una de las eh, versiones en latín que es menos confiable justamente es la Vulgata latina, la Vulgata de Jerónimo. Por eso muchas personas cuando están haciendo un estudio serio de las escrituras prefieren la Vetus latina y no la Vulgata latina. La Vulgata fue muy manipulada por Jerónimo. Amplificación, otra técnica de traducción, y es como que aclaramos el concepto. No nos limitamos a traducir las palabras, sino que vamos agregándole conceptos aclaratorios, algo así como una nota, algo así como una masora, pero no está puesta al pie de página ni en el lateral, como acostumbraban a hacer los masoretas, sino que la insertan dentro del texto, de manera que ese nuevo texto, esas nuevas palabras, terminan haciendo parte del el mismo texto sagrado. Y esto es muy grave, porque una cosa es que de pronto exista una mala traducción de alguna palabra, de algún término, y otra cosa es que con la intención de aclarar lo que nosotros estamos traduciendo, entonces incluyamos más palabras o más términos que terminan realmente es desfigurando el mensaje original. Y seguramente lo que más preocupó a los contemporáneos y a los estudiosos de las versiones bíblicas fue el hecho de la traducción con adaptación cultural. Y es importante que nosotros sí comprendamos que es necesario que muchas palabras que han entrado en desuso se actualicen, se pongan en un lenguaje entendible para las personas de hoy en día. Muchas palabras del castellano más clásico no serían entendibles en este momento, pero la idea es que al hacer la traducción se mantenga el mensaje
o el sentido del mensaje original, que en eso consiste la hermenéutica, ¿no? Mantener el sentido del mensaje, no adaptarlo culturalmente. Entonces, una cosa es que nosotros actualicemos el mensaje y otra cosa es que adaptemos el mensaje, porque la adaptación incluye una manipulación del mismo. Aquí hay otro ejemplo bien claro acerca de lo que llamaremos versiones inductivas. Salmo 114:9 aparece una palabra eh, incluida por Jerónimo, la palabra placebo. La palabra placebo no existe en la versión Vetus Latina, ni existe tampoco en la versión de la Biblia hebrea. Caminaré ante el Señor por la tierra de los vivos. Caminaré. Cuando Jerónimo incluye la palabra placebo, que tal vez ustedes la han escuchado en medicina, se utiliza mucho el concepto de placebo, ¿no? Es algo que cuando se hacen estudios médicos para probar alguna medicina nueva, se hacen dos grupos. A un grupo se le suministra el medicamento que se está probando, el nuevo medicamento, y al otro grupo no se le da el medicamento, se le da un placebo, que es simplemente una pastilla de azúcar eh, que no tiene ningún efecto terapéutico. Entonces, a un grupo se le da el medicamento adecuado y al otro grupo se le da un placebo. Y se comienza a medir qué porcentaje de curación hay entre los dos grupos. Lo que pasa es que también existe el efecto placebo. Y algunas personas solamente con tomarse la pastilla de azúcar comienzan a mostrar mejoría, porque existen enfermedades que también hacen parte de la condición mental de las personas, inducen la enfermedad. De ahí viene, de aquí surge el concepto del placebo. Entonces el placebo es como algo que es agradable, ¿no? Es algo que me hace sentir bien. Así que la traducción de este versículo en la Vulgata es: agradaré al Señor en la tierra de los vivientes. El original hebreo dice: caminaré ante el Señor por la tierra de los vivos. Y tenemos que pensar si realmente quieren decir lo mismo. Agradar al Señor o caminar ante el Señor. Pudiese ser que no signifiquen exactamente lo mismo. Entonces, existen otros pasajes que utilizan la misma palabra utilizada para caminar, allí en el Salmo 114:9, caminaré ante el Señor. Por ejemplo, en Génesis 5:22, caminó Enoc con Dios. Si utilizáramos el principio de traducción de Jerónimo, diríamos: agradó Enoc a Dios. Um, no significan exactamente lo mismo. Tampoco implica que el hecho de que Enoc haya caminado con Dios no significa que no le haya agradado. Por supuesto que le agradaba, pero es que son dos conceptos diferentes. Entonces, esto nos ayuda a comprender el siguiente término. ¿Cómo podemos entender la hermenéutica de Jerónimo y la Vulgata de Jerónimo? ¿Cómo nos la han querido vender simplemente como una versión popular del latín? ¿O tendríamos que entenderla como una versión inductiva? ¿Versión popular o versión inductiva? Una versión inductiva, una versión que tiende a inducir
ciertos conceptos ideológicos, religiosos, y realmente entendemos a la Vulgata de Jerónimo como una versión que a la vez es una versión popular, pero que no pelea con el concepto de que también es una versión inductiva. Tan es una versión popular para su época como una versión inductiva para su época. Es decir, es una versión ideologizada, es una versión que intenta eh, y que logra, por supuesto, empatizar con la religión católica a través del uso de términos que le son propios, de conceptos que le son propios. Y cuando nosotros analizamos muchos de los pasajes que nos encontramos que nos encontramos en la Vulgata, a pesar de que Reina Valera tiene como una de sus fuentes principales la Vulgata, hay términos que están en la Vulgata y que no aparecen en Reina Valera, que por supuesto no aparecen en la nueva versión internacional, que es muy afín al catolicismo, que tampoco aparecen en la King James, que es una versión que tiene cierta relación también con la Vulgata. Es decir, los traductores, por ejemplo, de King James, de Reina Valera, que son las más clásicas de las que tenemos aquí, bueno, ahora hablo de la Septuaginta, pero que son de las más clásicas, se dieron la tarea de confrontar las traducciones que tenía, o que había hecho en su momento Jerónimo, y encontraron que habían muchos conceptos que se alejaban de, de manuscritos más precisos. Por supuesto, no aparecen en la Septuaginta, porque la Septuaginta ya ustedes vieron que es una versión en griego y que es una versión que es muy fiel, podemos decir que es muy fiel con respecto a los textos hebreos más antiguos o que pueden servir de modelo para hacer una muy buena traducción. Entendemos también que es esta versión de la Vulgata, la Biblia que se llamó la Biblia de las 42 líneas, así se le llamó a la primera edición o la primera impresión de la Biblia, la impresión de Gutenberg. ¿Cuál fue la versión que se imprimió en aquel momento? Pues fue justamente la Vulgata Latina. Cuando nosotros decimos que es el primer libro que se imprimió en una imprenta fue la Biblia a la que nos referimos es justamente una versión de la Vulgata. Y se le llama así, la Biblia de las 42 líneas, porque tenía 42 líneas impresas en cada página. Y entonces aparece una revisión del documento que se llamó la Vulgata Sixtina. Vulgata Sixtina. Pío V crea un grupo de trabajo que se llamó la Congregación para la Revisión de la Biblia. Al catolicismo le gusta nombrar siempre a sus grupos, ¿no? La Congregación para la Doctrina de la Fe. Si la recuerdan, ¿cierto? La Congregación para la Doctrina de la Fe, que tiene millones de personas asesinadas en su nombre. Bueno, aquí también hay otra congregación, la Congregación para la Revisión de la Biblia. ¿Cuál Biblia iban a revisar? Pues justamente la Vulgata de Jerónimo. Pero pasa una cosa, y es que por alguna razón, este Papa Pío V encontró que la Vulgata de Jerónimo tenía ciertas características, esas que hemos venido mencionando, que eran propias de Jerónimo y que se alejaban de la Vetus latina y que se alejaban de versiones más puras del texto bíblico. Y entonces él decide
que quiere quitar estas expresiones que hacen parte de la religiosidad católica y hacer como realmente hacer una revisión más precisa del texto bíblico. Y publica su Vulgata, que se llama así Vulgata Sixtina, Biblia Sacra Vulgata. Y él decide, además, esto es bien curioso, porque ya existía el concepto de la infalibilidad papal. Para esta fecha ya se habían inventado el cuento perdón, cuento no, el concepto de la infalibilidad papal. De pronto algún católico se me ofende. Entonces, como ya existía ese concepto, el Papa no falla, entonces él decide declararla como reconocida y aprobada. ¿A cuál? A la Vulgata Sixtina. Le hizo correcciones. Resulta que, como siempre pasa con algunos de los papas cuando intentaban o coincidencialmente cuando algunos papas intentaban apartarse un poquito de la doctrina, pues de pronto se murió. Y este Sixto V se murió el tema es que el personaje se muere y a la semana el Colegio de Cardenales ya había suspendido la venta de la Vulgata Sixtina. O sea, el Papa se muere y a la semana ya habían suspendido la venta de esta versión de la Biblia revisada. Ellos mismos las compran, el mismo Colegio Cardenalicio, el mismo grupo de, de los principales líderes religiosos de esa denominación, recogen las Biblias de la Vulgata Sixtina y las destruyen, ellos mismos las destruyen. Y entonces dicen que las destruyen porque su impresión fue inexacta. O sea, no culpan a la traducción, culpan a la impresión. Lo cierto es que la Vulgata Sixtina corregía muchísimos de los errores de la Vulgata de Jerónimo. Pero pues extrañamente el Papa muere y también destruyen todas las copias que existían de la Vulgata Sixtina. Entonces, la gente comienza a entender que la Vulgata Sixtina, o corre la voz de que la Vulgata Sixtina era una buena versión que tenía mejoras con respecto a lo que había hecho Jerónimo. Y el Colegio de Cardenales se apresura a generar una nueva versión de la Vulgata, que en este caso se llamó la Vulgata Clementina, pero como la gente estaba entendiendo que la Vulgata Sixtina era de buena calidad, entonces ellos arrastran un poco la fama de la Vulgata Sixtina y le llaman a esta nueva versión de la Vulgata, la tercera versión, le llaman la Vulgata Sixtina Clementina, que realmente pues es la Vulgata Clementina, que contiene entre otros los libros falsos de Tercera de Esdras, Cuarta de Esdras, el Salmo 151, la oración de Manasés y la epístola a los laodicenses. Ahí tienen en pantalla al lado derecho la portada de la Vulgata Clementina. Dime, Manuel. Gracias, profe. Una consulta. Una ¿Este consulta. tipo de libros se pueden conseguir en PDF como para leerlos y de ahí sacar la mentira o son libros que ya no existen? Sí, algunos no existen íntegros, completos no, pero sí existen. Sí, en internet yo acá les dejo algunas, algunos enlaces. La Vulgata Latina es fácil de conseguir, pero fíjate una cosa que la Vulgata Latina ha tenido, si tú consigues una versión muy reciente, ha tenido muchísimas o tendrá muchísimas variantes con respecto a la Vulgata de Jerónimo, porque el catolicismo se ha encargado de hacerle también nuevas modificaciones. O sea, hay muchas modificaciones en diferentes versiones de la Vulgata Latina de Jerónimo. Tienes que irte a... Porque es que la venden, o sea, hoy en día tú puedes conseguirte una Vulgata Latina de Jerónimo, la puedes conseguir por internet, pero ya ha sido modificada, le han hecho algunas correcciones. Entonces, si tú quieres el documento original, sí se consigue en internet.
es un poco más complicado, pero se consigue. Y yo no tengo, y ahí sí les encargo también a ustedes si algún día consiguen un, una copia, un documento donde esté la Vulgata Sixtina como tal. No parece existir una copia completa realmente. Yo he hecho el intento de encontrarla, pero a veces he buscado cosas que ustedes las han encontrado en cuestión de minutos. Y a veces me sorprendo porque de verdad que a veces he durado tiempo buscando un documento y de pronto termina la clase y al rato ustedes ya lo tienen publicado. Yo no he encontrado la Vulgata Sixtina, una digitalización como tal. De la Sixtina Clementina sí existe copia, por supuesto. Eh, Mucho más completa que lo que podemos encontrar de los segmentos que encuentra uno de la Vulgata Sixtina. Mm, en el pie de página de esta diapositiva les dejo algunos hallazgos de algunos estudiosos que dicen que la edición clementina de la Vulgata difiere de la edición Sixtina en unos 3.000 lugares, como para que vean ustedes la gran cantidad de modificaciones que existieron entre la Sixtina y la Clementina. Otros dicen que encontraron 4.900 diferencias. Y otros, entre ellos Kurt y Barbara Allen, que son muy famosos dentro de nuestros cursos, han encontrado alrededor de 5.000 diferencias entre la Sixtina y la Clementina. Y ya sean 3.000 o sean 5.000, es bastante, es muy grande la diferencia, sobre todo que son diferencias que no son solamente de estilo o simplemente lingüísticas en cuanto a la forma gramatical, sino que según lo que ellos indican son diferencias importantes en cuanto a su contenido. Por eso, para nosotros la Vulgata Latina realmente no tiene un valor bíblico importante. Sin embargo, la Sixtina Clementina fue utilizada hasta el año 1979. En el año 1979 aparece la Nova Vulgata, Juan Pablo II. Aquí tenemos otros ejemplos de cómo algunos de los términos utilizados en la Vulgata Latina fueron universalizados, llegaron hasta nuestros días, hacen parte de la liturgia católico-romana, incluso nosotros seguramente hemos escuchado acerca de ese concepto, de cómo, por ejemplo, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy, que aparece en otras versiones como Reina Valera, como la nueva versión internacional, en la Vulgata Latina aparecen con unas palabras, unas frases que permiten asegurar las características propias del, del lenguaje católico. La Vetus Latina utiliza la palabra joven en este versículo. Por eso el Señor mismo les dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Manuel. Esa palabra virgen la tenemos en nuestra Reina Valera, la tenemos en la nueva versión internacional, por supuesto la tenemos en la Vulgata. La palabra utilizada fue Virgo, la palabra que utilizó Jerónimo, pero realmente la palabra que aparece tanto en la Septuaginta como en la Vetus Latina no es virgen, sino joven. Ahora, nosotros como cristianos nos afecta realmente que diga joven o que diga virgen. Como cristianos, a nosotros no nos afecta en nada, en absoluto. La virgen o la joven, nos da igual, pero al catolicismo sí le afecta mucho, porque el concepto de virgen, siempre virgen, surge de algún lado. ¿De dónde? Nuevamente nos encontramos a Jerónimo haciendo de las suyas con los textos bíblicos y justificando a través de sus traducciones aleatorias eh, las doctrinas que hacen parte de ese catolicismo medieval que pues, todavía se sigue practicando
hasta nuestros días. Para ellos es importante realmente que se utilice esta expresión para el cristianismo, pero realmente eso no ni quita ni pone. Ahora vemos un poco lo que dice el propio Jerónimo de su obra, ¿no? Porque es que él intentó, uno de los primeros autores que vimos comenzando este curso fue justamente Orígenes. Y vimos cómo Jerónimo, alabado como padre de la iglesia, busca no solamente la sanción de Orígenes por la forma en la que él interpretaba las escrituras, sino que buscó la muerte de Orígenes, un instigador para que asesinaran a Orígenes. Entonces él intenta desligarse porque algunos historiadores han dicho que Jerónimo era origenista, participaba de las teorías o las interpretaciones hermenéuticas de Orígenes. Dice él en una de sus cartas, yo he alabado a Orígenes en cuanto a exégeta, no en cuanto a dogmatista, en cuanto a filósofo, no en cuanto a apóstol, por su genio y erudición, no por su fe. Quienes dicen conocer mi juicio sobre Orígenes, que lean mi comentario al Eclesiastés y los 3 volúmenes sobre la epístola a los Efesios y claramente verán que siempre he sido hostil a sus doctrinas. Si no se quiere reconocer que jamás he sido origenista, que al menos se admita que he dejado de serlo. Entonces él establece una clara división entre su hermenéutica y la hermenéutica de Orígenes. Considera totalmente contrario a Orígenes. Este texto es un poquito extenso, que no se los voy a leer, pero él Jerónimo escribe un libro que se llama Hombres Ilustres. Entonces es un listado de varios personajes que él considera que han sido importantes para la religión. Allí entre ese listado incluye al apóstol Pedro también, como uno de los personajes ilustres de la religión, y él no duda en incluirse también, porque él es, de ese listado, él es el último, se, se incluye, se autoincluye él mismo en ese listado, poniéndose a la par del apóstol Pedro y de otros escritores importantes de... Es que Pedro finalmente no fue un gran escritor, ¿no? Pedro escribió muy poco. Um, Parece a veces que Jerónimo quisiera ponerse por encima del apóstol incluso. Pero acá tienen una relación de todo lo que Jerónimo escribió, dicho por él mismo. O sea, Jerónimo está escribiendo este listado de documentos. Algunos de ellos, por ejemplo, sobre la perpetua virginidad de María, es uno de los documentos de Jerónimo. Otro es sobre mantener la virginidad, que ya haré un comentario más adelante al respecto. Entonces él escribe sobre 135 personajes que considera que han sido importantes en la historia del cristianismo o en la historia del catolicismo, lo que él llama cristianismo. Una obra apologética, como lo mencionamos, que intenta decir que habían grandes hombres ilustrados dentro del catolicismo. Hay una obra que se llama así, escrita por Jerónimo, que se llama La Perpetua Virginidad de María. El concepto de la perpetua virginidad de María surge justamente con Jerónimo. Él es el ideólogo de esta tesis, él es quien defiende la tesis, prácticamente es el creador, no porque a él se le hubiera ocurrido la idea, que en el momento en que él escribe hace que se perpetúe el concepto. Entonces hay alguien que se llama El Vidio. El Vidio escribió un documento en el que dice que no es cierto que María no fue perpetuamente virgen. Y Jerónimo responde en una de sus obras, que se llama así La Perpetua Virginidad de María, escribe contra el Vidio. Sus argumentos fundamentales son que José era solo llamado como esposo de María, pero no era el esposo de María. Fue llamado como esposo, pero no era el esposo. Ellos nunca tuvieron relaciones sexuales. También establece que los hermanos del Señor no eran hermanos, sino que eran sus primos, y que la virginidad es mejor que el estado de casado. Ahí tienen también
un enlace a ese documento. Entonces se encontró con contradictores, por supuesto. Uno de ellos, Joviniano, contra quien escribe, que Joviniano estaba en contra de que no se casaran los quienes enseñaban las escrituras. Entonces él escribe contra Joviniano. El documento se llama así. Y dice Jerónimo, el placer por la carne era desconocido hasta el diluvio universal, pero desde el diluvio se nos han embutido las fibras y los jugos pestilentes de la carne animal. Sí, este es inspirador ahí de los que comen vegetales, ¿cómo es que se llama? Jesucristo que apareció cuando se cumplió el tiempo, volvió a unir el final con el principio, de manera que ya no nos está permitido comer más carne. Y por eso les digo, si quieren ser perfectos, entonces es conveniente no comer carne. Bueno, ese es uno de los argumentos de, esto no debería llamarse contra Joviniano, sino contra el churrasco. Charita la vaca que íbamos a quemar aquel día, ¿te acuerdas? Así Ya no, es, pues, allí ya no estamos. podemos presentar Nada, vacas. nada, nada, no. ¿Cómo que no? Em, Mira, Jerónimo y las relaciones entre el hombre y sus esposas. Este tipo de placeres se consideran pecaminosos e ilícitos, incluso entre esposa y esposo dentro del matrimonio. Él no está hablando a personas que no están casadas, él está hablando al matrimonio. Y le dicen que no deben tener relaciones porque son pecaminosos e ilícitos. El hombre prudente debe amar a su esposa con fría determinación, no con cálido deseo. Nada más inmundo que amar a tu esposa como si fuera tu amante. Ahí tiene otra ¿Con qué versión de sentido? Jerónimo Estáis. Él Tal tiene vez era problemas feo luego. él y no le daban pelota y pues entonces se pone a escribir ese tipo de cosas o no sé, Sí, no la sé. enamorada de él nunca le dio pelota, pero qué va. Una de las características históricas de Jerónimo dicen que era completamente ascetista, que estaba alejado. La razón no sé, puede ser la razón es de Manuel, no sé qué razones tendría. Lo cierto es que él no compartía en comunidad, criticaba muchísimo las relaciones, y fíjense acá, entre parejas de casados, ¿no? Porque no estamos hablando de personas que no tienen una relación de pareja formal, pero también en el tema de la comida, en el tema del vestido, en el tema de lo que había de servirse en la mesa. Nada más inmundo que amar a tu esposa. Es una frase que realmente es muy fuerte viniendo de una persona que pues, se supone que tiene, que ha leído la escritura, ¿no? Es que ustedes cuando miran, esto es un poco contradictorio, observen, nuevamente les dejo esta imagen. La cantidad de escritos que tiene Jerónimo es impresionante lo que este personaje producía en cuanto a su obra literaria. Escribía muchísimo. Yo no sé si todo lo que aparece aquí realmente lo escribió él o, o tenía sus monjes que le ayudan a escribir, pero la cantidad de obra literaria que se le atribuye a Jerónimo es impresionante. Parece que tuviese un concepto sí, que tuviese la Biblia escrita en su memoria, que la tuviera allí en mente permanentemente, pero cuando uno mira los análisis que hace, pues uno encuentra que son completamente contrarios a las escrituras. O sea, el simple hecho de la alimentación o de las relaciones de pareja, las relaciones de familia. También se peleó con Rufino de Aquilea, otro de sus contradictores, porque decía que Jerónimo traducía mal, que traducía eh, haciendo inducciones propias. Entonces le quedó fácil a Jerónimo condenarlo también. Perro que muerde, le decía, el perro que muerde, le decía a Rufino de Aquilea. Se peleó también con Agustín de Hipona, imagínense Agustín de Hipona que ya lo vimos en una de las clases anteriores, que Agustín pues nada tiene que ver con el cristianismo tampoco, pero hasta con Agustín de Hipona tuvo diferencias. Imagínense la profundidad
de los alcances de Jerónimo. Y básicamente la interpretación de los salmos. Saben que las escrituras, cuando ustedes comparan diferentes versiones de la Biblia, los salmos son los que se prestan para más variantes interpretativas. A mí siempre me enseñaban que las diferentes versiones de la Biblia decían lo mismo, pero con otras palabras. Con el tiempo uno va entendiendo que eso no es así, que no todas dicen lo mismo. Algunas les faltan, a otras les sobra, pero en los salmos es que hay versiones que no se parecen en absoluto, pero en absoluto. Unas versiones dicen una cosa completamente diferente a otras. Estas diferencias interpretativas ya las estaban viendo desde acá, desde Agustín de Hipona y sus diferencias también con Jerónimo. Ya habíamos visto en clases anteriores también cómo promueve la persecución en contra de Orígenes, insta a Valentiniano II para que lo persiga, para que condenen sus enseñanzas, para que quemen sus escritos, para que lo condenen como hereje. También tuvo discusiones con Joviniano. Voy terminando ya. Porque Joviniano le dijo a Jerónimo, hey, cálmate, tranquilo, no seas tan extremista. Esa ascética radicalista de Jerónimo, que fue criticada por Joviniano. Pero Jerónimo le dijo pues que realmente era un personaje carnal, que tenía una vida carnal, que tenía una vida libertina, y Joviniano se convirtió en uno de los grandes enemigos de Jerónimo. Y probablemente uno de los más grandes enemigos de Jerónimo es Vigilantus. Vigilantus criticó muchísimas de las facetas religiosas de Jerónimo que estaban circunscritas en la versión de la Biblia de Jerónimo. Tenemos que reconocer que si hay algo bueno que tenemos que reconocer en Jerónimo, Dios utiliza lo que sea con tal de que su palabra llegue a ciertos lugares o que trascienda incluso en el tiempo. Y a Dios nada se le sale de las manos. La versión de Jerónimo se divulgó en muchísimos países, de manera que por lo menos el núcleo del mensaje, que es Cristo Salvador, llegó prácticamente a todo el mundo a través de la Biblia de Jerónimo. Ya que tenga tantas fallas doctrinales, pues hace parte de que nosotros nos dediquemos aquí a leer, a escudriñar, a aprender un poco de hermenéutica. Pero a la mayoría de las personas no les interesa eso. A la mayoría de las personas les interesará el mensaje fundamental de la Escritura, que es el mensaje de la salvación a través de Cristo. Y eso, por lo menos todavía, ninguna versión de la Escritura, por más alterada que la tengan, han podido derribar el hecho de que Jesús es el camino verdadero para la salvación. Ni siquiera la versión de Jerónimo, ni ninguna de las demás versiones que han querido eh, divulgar hasta hoy. Entonces, Vigilantus critica que Jerónimo promueva la veneración de objetos, de lo que llaman reliquias. Ustedes saben que el catolicismo tiene grados de reliquias y las de primer grado son pedazos de cadáver, pedazos de un ojo, un pedazo de un dedo, una lengua, lo que sea. Eso lo consideran ellos como reliquia de primer orden. Y luego entonces, si es por ejemplo un trozo de un vestido, reliquias de segundo orden y así. Eh, y Jerónimo dice que es una práctica buena, que es necesario venerar lo que llaman reliquias, venerar, que además es otra variante de adorar, pero ellos dicen que no adoran, pero veneran. Es una cuestión ahí de términos que solamente ellos se creen, pero bueno, intentan enseñarnos que hay diferencia entre una y otra. En palabras de Jerónimo, porque es que Vigilancio le decía, es que mientras estamos vivos, según dice la Escritura, es que podemos orar unos por otros. Oremos ahora que estamos vivos. Entonces Jerónimo le responde a Vigilancio, si los apóstoles y mártires vestidos todavía de un cuerpo mortal y obligados a cuidar de su propia salvación pueden rogar por los hombres, con más razón pueden hacerlo después de haber alcanzado la victoria y recibido la corona. Moisés que por sí solo, miren esta expresión, presten atención a esto. Moisés que por sí solo obligó
a Dios a perdonar a 600.000 combatientes. Moisés obligó a Dios. O sea, este es el alcance de Jerónimo. Moisés, que por sí solo obligó a Dios a perdonar a 600.000 combatientes, y San Esteban, protomártir, que imitó tan perfectamente a Jesucristo, implorando el perdón de sus verdugos, tendrán menos poder en compañía del Salvador que cuando vivían en este mundo. O sea, ¿cuál es el argumento? Que si estando vivos, Moisés, por ejemplo, vivo en este plano terrenal, obligó a Dios a perdonar, y que si los apóstoles y mártires pueden rogar por otras personas, es decir, orar por otras personas, ¿cómo va a ser posible que estando ahí al lado del Salvador, ya fuera de este plano terrenal, porque ya se murieron y están ahí junto con el Señor, cómo es posible que tengan menos poder para influir en favor de alguien? Y ahí es donde uno se vuelve a preguntar, ¿realmente este tipo leyó la Biblia, sí o no? O sea, ¿qué fue tanto lo que escribió? Porque si lo hubiera leído no estaría diciendo semejantes cosas tan absurdas que son contrarias a la Biblia. Ahora, ¿en dónde se encuentran estos conceptos? Precisamente en los libros apócrifos que ellos insertaron en las escrituras. Allí es donde encuentran sustento para estos conceptos. Le sigue diciendo Vigilancio que no hay que hacer culto en favor de los cadáveres, ni cenizas, ni objetos. Y Jerónimo responde en un cierto tono sarcástico, con que cometemos sacrilegio cuando entramos a la iglesia de los apóstoles. Pues Constantino cometió uno llevando a Constantinopla las reliquias de Andrés, Lucas y Timoteo, en torno de las cuales rugen los demonios y esos espíritus de que está poseído Vigilancio. Confiesan que sienten el efecto de la presencia de aquellas. El emperador Arcadio es un impío que trasladó a Tracia los huesos del bienaventurado Samuel mucho tiempo después de su muerte. Todos los obispos que han llevado en una vasija de oro una cosa tan abyecta y unas cenizas puestas en seda, no son solamente impíos, sino insensatos. Entiendo que cómo se le ocurre llamar insensatos a quienes llevan las cenizas de los grandes hombres y además las llevan en sus vasijas de oro y puestas en seda. ¿Cómo se le ocurre que eso es una herejía? O sea, ha sido una locura, sigue diciendo Jerónimo, ha sido una locura que los fieles de todas las iglesias salgan a recibir estas reliquias con tanto gozo como si hubiesen visto a un profeta vivo, y en tan gran número que aumenta el gentío desde Palestina, Macedonia, cantando a una voz las alabanzas a Dios. Entonces el argumento es que si la gente sale a recibir, a alabar los pedazos del muerto, las cenizas del muerto, pues es porque eso realmente es digno de realizarse. Entonces, adicionalmente, estos conceptos de vigilancia eran compartidos por unos grupos de aquella época que se llamaban los petrobrusianos y los valdenses. Recuerden que los valdenses eran cristianos realmente. Los valdenses siempre ustedes los encontrarán en la historia como los herejes valdenses o la herejía de los valdenses. Ellos eran cristianos. Por supuesto no participaban de todas estas locuras del catolicismo, entonces les toca llamarlos herejes porque pues no les queda más. Finalizo con esto. Jerónimo argumenta que las peregrinaciones a los lugares sagrados, a lo que ellos llaman lugares sagrados, que son las tumbas, de quienes llaman mártires, era una expresión de la fe cristiana, una expresión legítima de la fe cristiana, que han existido numerosos milagros y curaciones asociados a cadáveres y objetos, que existe una tradición apostólica de veneración de la reliquia y que es una tradición, la tradición tiene que ser cierta porque es una tradición, y cita, por ejemplo, igual que lo hacen los católicos hoy en día, la gente del catolicismo hoy en día, hay quienes dicen que el relato del profeta Eliseo en el Antiguo Testamento, en el que los huesos de Eliseo trajeron la vida a un hombre muerto, como una prueba de que Dios puede obrar a través de los restos mortales de los justos. Toman esto como una prueba de que los pedazos de muerto tienen poderes divinos. Y por supuesto, estableciendo que el celibato es mejor que mantener relaciones con mujeres porque las relaciones con mujeres son denigrantes para el hombre.
Entonces, nuevamente, volvemos a preguntarnos, frente a la hermenéutica, a las enseñanzas y a la vida de San Jerónimo, el famoso San Jerónimo, si es digno de ser llamado uno de los padres de la iglesia cristiana, porque realmente hoy en día la gente, insisto, muchos pastores y maestros de nuestros institutos bíblicos todavía se refieren a Jerónimo como San Jerónimo, uno de los padres de la iglesia. Algunos de los enlaces les quedaron allí. Y bueno, quien encuentre algo interesante sobre Jerónimo, compártalo. Vamos a ver algunos comentarios. Aquí ya encontraron cosas. Virginidad perpetua de María en Jerónimo. Ah, Manuel está más activo. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. ¿Cuánto tiempo se utilizó la Vulgata? La Vulgata la siguen utilizando hasta ahora, con las modificaciones que tienen, la siguen utilizando hasta ahora. Bueno, muchísimas gracias. ¿Qué preguntas tienen antes de terminar? Comparten material que vayan encontrando. Eh, Yo tal vez no son preguntas, profe, pero sí tal vez como comentarios para ver si me ayuda a guiarme. Estos días tengo ya como, ¿qué te digo? Casi 5 o 6 días de estar en un debate apologético con un par de personas apostólicos romanas que al principio se empezaron a burlar de los cristianos porque nosotros no seguimos la doctrina de ellos, entonces no somos cristianos. Entonces empezamos a tratar desde una perspectiva debate de fe, qué es para ellos sana doctrina, de dónde la sacan y todo este montón de carambadas. Y hoy, justamente, hablando con uno de ellos, me decía que para ellos lo que el magisterio dice es santa palabra y que lo que ellos, el magisterio les dice, son hombres guiados por Dios y listo. Ellos tienen que confiar en eso. Viendo todo esto que hacía San Jerónimo, según lo que la Iglesia Apostólica Romana dice, veo una tendencia a que si esta persona que era importante lo dijo, entonces es cierto, ¿verdad? Estamos hablando de la falacia. ¿Cómo contrarrestar este tipo de pensamiento tan arraigado de una manera que no sea ofensiva o que no sea percibida ofensiva? Porque uno de los comentarios finales que hicimos el día de hoy finalizó hacia mí como atacándome directamente con tres diferentes tipos de falacias. Entonces, obviamente, mi respuesta fue desnudar la falacia y decirle a la persona, si usted no quiere entender, pues yo no tengo nada más que debatir, ¿verdad? Y aquí el tema no es quién tiene la razón, sino si la escritura como tal tiene razón, porque ellos, vuelvo al punto, decían que la escritura no es suficiente, que lo que dice la palabra no es suficiente, más que la tradición tiene que tener la misma y el magisterio tienen que tener la misma altura de autoridad que la escritura como tal. Entonces, eh, ¿cómo contrarrestar este tipo de cosas o enfrentar este tipo de comentarios sin tener que, como decimos aquí en Costa Rica, darles por la cabeza, ¿verdad? Para que no haya una recriminación de que me está faltando el respeto y todo el asunto, que es cuando empiezan a perder, ¿no?